¿Te imaginas cómo será Chile y la región de Valparaíso en las próximas décadas? ¿Qué avances en ciencia e innovación tendremos? ¿Existirán? ¿Cómo será la productividad, los productos y emprendimientos? ¿Cómo se manejarán los conceptos de sustentabilidad y desarrollo? Nosotros te ayudaremos a visualizar esos escenarios. Aquí comienza Futuros Posibles 2050 por UCB Radio. Muy buenos días, muy buenas tardes, estimados auditores de Futuros Posibles 2050. Como cada semana en Radio UCB 103.5 FM nos encontramos viendo y analizando los temas que son más relevantes, saliéndonos un poco de la contingencia para ir un poco más allá, más digamos, más allá de lo contingente que no nos deja ver en este bosque tremendo que estamos, el futuro. Y el futuro es al 2050 en adelante. Y bueno, ahora no voy a solamente acompañarlos yo con los dos invitados que vienen a continuación, obviamente, porque Octavio no pudo estar, así que estaré yo esta semana apañando a mi amigo Octavio. Por lo tanto, vamos a partir con un tremendo invitado. Él es economista chileno, radicado en Suiza hace muchos años, ahí nos puede comentar un poco. Él es Eduardo Schindler, y él es el autor del libro Libertad y Prosperidad, el fenómeno, digamos, el fenómeno suizo, no sé si fenómeno, pero que tiene unas instituciones muy sólidas, y una de las cosas más relevantes que tiene el modelo suizo a nivel institucional, mirándolo siempre desde el punto de vista aquí que nos gusta cubrir de la ciencia, ¿cierto? Es uno de los pilares es la democracia directa, ¿ya? La democracia participativa, que a diferencia, digamos, de la representativa, que si bien tiene democracia representativa el modelo suizo, podría tener una importante forma de poder implementarse acá en Chile. Así que, sin más preámbulo, vamos a presentar a don Eduardo Schindler, que viene integrándose acá a Futuros Posibles. Mucho gusto, Eduardo. Gracias por aceptar la invitación y estar en Futuros Posibles 2050. Muchas gracias, Marco. Un gran placer, en realidad, poder compartir este momento contigo y con la gente que nos está escuchando en Futuros Posibles 2050. Los felicito por este programa. Sin duda que debe servir de inspiración y orientación a la gente que lo sigue. Y espero que nuestra conversación sobre democracia directa, sobre el derecho a referendar como derecho político de la gente, pueda ser un tema que sea útil y de interés para las personas que nos van a acompañar. Perfecto. Mira, yo me gustaría, antes de hacerte un poco las preguntas que son bien interesantes, cómo se podría este modelo replicar y el por qué replicarlo, digamos, vamos a partir también el por qué se podría replicar, digamos, que una de las formas como Suiza es uno, si no el país per cápita o uno de los más ricos del mundo, y por qué se podría replicar en Chile, es un poco cómo tú llegas a ser economista, cómo te interesas un poco. Un poquito tu biografía, digamos, Eduardo, cómo tú llegas a esto y cómo te interesas en el libro, porque yo tengo dos libros, me leí un capítulo de tu libro que me recomendaste del otro, así que en todo caso. Felicitaciones, muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Yo nací en Santiago, crecí en Santiago, en los años 60, 70, estudié en el Instituto Nacional y sí, la realidad que le tocó ir a la gente de mi generación era un Chile más bien turbulento y claro, tú ves un país que uno escucha es rico, pero al mismo tiempo hay tanta pobreza, hay tanta miseria, hay tanto inquietudes sociales y políticas. Así que la economía en ese sentido es una forma de entender por qué nos pasa esto y de qué manera tal vez uno puede participar o contribuir eventualmente. Si se logra mejorar la economía, se resuelve la pobreza, etc. Un poco ese tipo de temas fueron los que más me interesaron cuando ya tenía 15, cuando uno empieza a pensar qué estudios va a hacer. Así que fui a estudiar economía en la Católica. Empecé el año 76, viví todos esos años de liberación, de entrar en el modelo de exportaciones, de ventajas comparativas, etc. Unos cambios estructurales grandes que había en Chile y tenía el interés de hacer un doctorado, ir a conocer un poco el resto del mundo. Durante esos años tuve la posibilidad de viajar a Brasil, a Argentina, había estado también en Estados Unidos y la curiosidad de uno va afuera a aprender y ver otras cosas, en fin. Así que eso era un poco lo que después me llevó a venir a Ginebra a hacer mi estudio de doctorado. No había estado nunca en Europa.
uno escucha hablar de Suiza un poco en las películas de James Bond, digamos, ¿no? Con los bancos y así. Y llego a esta realidad de Ginebra y veo un país que parece un paraíso, ¿no? Hay un laguito, está en la montaña, hay una serenidad increíble. En aquella época, cuando llegué a Ginebra, para que te hagas una idea, 2 veces a la semana salía el diario físico con los anuncios de trabajo. Y el cuerpo con los anuncios de trabajo era más grande que el diario. Wow. Así que ya como economista, uno empieza, economista, ciencias sociales, a entender una sociedad, cómo Suiza logró esto. Y así que con el tiempo uno va aprendiendo, observando esta realidad que es tan diferente. La otra experiencia que hice, Marcos, es que empecé a viajar por Europa y lo que ocurría es que cuando iba a Italia o a Alemania, Francia, etcétera, veía una realidad muy similar a Chile. No costaba nada ver esta estructura de ricos, pobres, izquierda, derecha, gobierno, oposición, el tipo de periodismo, etcétera. Así que ves países más ricos que están tal vez años más adelante que Chile, pero la estructura social y de dinámica de construcción de país son muy similares. Y cada vez que volví a Suiza de estos viajes, llega de nuevo al paraíso. No se habla de política, no hay inflación, no hay antagonismo gobierno-oposición, no hay críticas permanentes de gente que dice yo soy el gran rey y el otro es un mentiroso, etc. Así que hay una inquietud intelectual de pensar cómo lo hicieron, cómo construir una sociedad que está tan cerca de los ideales que uno siempre ha escuchado. No hay pobreza, no hay inflación, no hay grandes conflictos, hay una cohesión social muy grande. Esa fue la inquietud. Y tratar de entenderlo, cómo se llegó a esto y justamente la democracia directa, entre las 2 o 3 razones fundamentales, la más importante que ha llevado a Suiza a lo que vivimos ahora. O sea, lo que tú, si viajas el día de mañana o alguien que venga a Suiza, lo que observa ahora es el resultado de 100 años de procesos socioeconómicos políticos que llevan a esto. Claro. Y ahí yo te quiero ahí llevar al punto el por qué en Chile. Y yo solamente voy a hacer una pequeña introducción de en qué punto estamos en Chile. Como tú bien describes en tu libro, digamos, en ambos, digamos, Chile tuvo un proceso de crecimiento y desarrollo interesante y que en algún momento, si uno ve un poco el tema histórico, en el siglo XIX, fue una especie de potencia regional, digamos, en ese momento. Después eso se perdió, vinieron años muy turbulentos, los años 20, que había temas sociales y se hablaba en esos años de la cuestión social entre los años 10 y 20 del siglo pasado. Y fíjate que después vuelve a crecer, estamos hablando de los años 80, 90, ¿cierto? Vuelve a crecer bastante y genera niveles de prosperidad. Chile aumenta el PIB per cápita, pero volvemos a caer en ese juego de izquierdas, derechas, y que finalmente llega a una inestabilidad muy grande y que hoy en día nos tiene entrampados, sea lo que quiera hacer uno u otro sector. Y yo creo, bueno, también existe también una poca continuidad en las políticas públicas estatales, que las pocas que han podido llevarse, digamos, de manera constante en el tiempo, ahora incluso están erosionándose. Y hoy día vemos que va a un signo la cosa, pero después sabemos que puede correr al otro. Entonces uno deshace lo que hace el otro, que tú bien describes eso. Entonces estamos empeñados en deshacer lo que hace el otro. Entonces, estamos obviamente netamente con democracia representativa y estamos también con este tema de que existe ahora el voto obligatorio como una solución a esos problemas para poder validar. ¿Por qué razón sería bueno un sistema de democracia directa en Chile? ¿Y cómo nos traería mejor estabilidad? Claro. Muchas gracias. Te lo explico desde mi perspectiva, ¿no? Cuando uno vive fuera de un país y vas una vez al año, como en el caso mío de Chile, es como que te pasara una película en cámara lenta. Hay muchas cosas que no ves, pero ves una evolución estructural muy clara de lo que están dando bien o menos bien, etc. Y cuando se vuelve a la democracia en el 1990, Chile ya estaba en un proceso de crecimiento que lo convirtió en el país más rico de todo el continente en 15, 20 años, digamos. Tomaron dimensiones que nunca se habían conocido y sacó millones de personas de la pobreza, etc. Un proceso de enriquecimiento fantástico, digamos. Se vuelve a la democracia y lo que se experimenta de alguna manera es un proceso gradual de degradación y pérdida de confianza de la gente hacia las autoridades del momento, hacia las instituciones, y este proceso de degradación lleva décadas, digamos, ¿no? En términos de estadística, cuando se vuelve a la democracia el año 90,
el 50% de la gente le hacía confianza a la autoridad, al sistema político, parece. Se partió de nuevo con un 50%. Cuando ya llevaban 12 años en el primer gobierno socialista, ya había caído al 10%. Y de ahí al segundo gobierno socialista, o el señor Piñera, etcétera, se pasa del 8 al 6, al 4, y ahora lleva 10 años al 4%. No se puede gobernar de esta manera. Hay un desencanto progresivo de todas las generaciones, gente de izquierda a derecha, de ciudades, rurales, de distintas clases sociales, estructural grande. Y en ese sentido, de mi perspectiva, digamos, este desencanto, una de las razones, tal vez de mi perspectiva, una estructural grande, es esta. Tiene gente que se ha emancipado, digo, millones de ciudadanos en Chile, que se han emancipado económicamente. En la generación que yo crecí, mucha gente pobre, dependiendo del Estado, etcétera, pidiendo. En cambio, que ahora tienen millones de personas que justamente tienen más dinero, tienen una independencia económica y aspiran también a una cierta emancipación cívica respecto del Estado. Y se vuelve a la democracia y la clase política vuelve a envolver al ciudadano como comparsa del sistema. Cada 4 años puedes votar, el resto del tiempo estás callado. Si no te gusta, puedes salir a protestar y así. Y la dinámica de desarrollo político, de orientación política del país, se vuelve a 20 personas, 30 personas en Santiago, la partitocracia, de izquierda y derecha, que definen quién va de gobernador en esta región, quién va de senador en la otra región. Se vuelve a hacer política como hacían nuestros abuelos y los abuelos de los abuelos. Lo que es una incongruencia estructural fundamental, porque tiene millones de personas que ya no son como eran antes. Entonces los expone a la gente, a millones de personas, a una situación de emancipación económica y de subordinación cívica. Y esta inconsistencia es inaceptable. Y de ahí a la base de por qué tanta gente de todo tipo está tan alejada. Y la solución no la va a traer la democracia representativa, en el sentido que el péndulo ha ido de más a la izquierda, más a la derecha, todavía más a la izquierda, probablemente todavía más a la derecha, y yo no creo que exista ni un partido ni una persona que sea como un mesías, que tenga más capacidad o condiciones que los que han ya gobernado en Chile, para que cambie todo radicalmente para mejor. No va a ocurrir. Se pueden seguir otros 10, 20 años con la alternancia. Chile ya está en un hoyo y la cosa ahora, ¿cómo sale de este hoyo? En ese contexto, el derecho político a referendar cada 3 meses, el elemento esencial de la democracia directa como se practica aquí en Suiza, es que le da esta participación a la ciudadanía para intervenir en parar las cosas que están mal o corregir aquellas que no le... pero un tema a la vez, sin mezclar todos los temas al mismo tiempo. Y Chile se ha ido metiendo en situaciones en que en cualquier dirección que mira, hay problemas serios, ¿no? En este momento, uno de los más serios nuevos es la delincuencia, la inseguridad. Ha llegado a niveles que no se conocían en el país. Pero mira, el sector de la educación hay problemas, salud pública hay problemas, previsión hay problemas, transporte público, etc. Entonces, el instrumento de la democracia directa, el derecho político a la gente a referendar, es una adición estructural diferente a cómo se ha practicado la democracia en los últimos 200 años en Chile, que le saca el poder a esta partitocracia y se la pone de vuelta, o por primera vez, en las manos de la gente. Y cuando digo de la gente, hay 12 millones de personas en Chile con derecho a voto, hay una ¿cómo se podría decir? Un sentido común colectivo que le permite decir que sí o que no cuando votan estos referendos, si quieren hacer algo o no. Puede ser la privatización de la AFP o no, la privatización del litio o no, las distintas cosas de interés político a nivel nacional o regional o de municipalidades. Y con el tiempo, esto justamente va evitando los grandes errores y va corrigiendo aquellos que ya están como parte del sistema. Ese instrumento tiene un poder único para corregir la reorientación de la política de la nación. Por eso que lo que digo en mi libro es que ese instrumento le falta. Una vez que se instala, la gente va a aprender con el tiempo a hacerlo cada vez mejor, pero es una forma de justamente salir de este esquema que ya lleva más de 30 años con una espiral en que Chile se va yendo para abajo. Sí, hay dos términos que me gustaron un poco y me voy a ir un poco después a cómo se podría implementar en Chile, ahí los ejemplos concretos, digamos, y en qué etapa, ¿cierto? Y que es que este modelo trabaja mucho, que no va dejando lugar mucho con el tiempo, digamos, a los políticos que son profesionales, que hacen una carrera y que
y que me interesó mucho lo que decía en ese capítulo, digamos, porque decía que no hay incentivos por el poder, la fama, el dinero, la prensa, y que al final se forma con estos pechugones que tú bien señalas, digamos, que acaparan y van dejando a figuras que vayan emergiendo, que a lo mejor son mucho más competentes que ellos, los van dejando fuera del sistema. Y por otro lado, evita también este tema que tú también describes con ese término, los supermanes, que un presidente tenga que saber de todo, o un gobernador, o un alcalde, y lo deja más bien en decisiones, ya sea o colegiadas, no nos vamos a meter ahora en ese tema, pero sí haciendo consultas populares en temas que sean a lo mejor sensibles. Por ejemplo, ¿dónde voy a instalar una carretera que pase por mi comuna? Que es un ejemplo tangible y concreto, ¿ya? Si tengo que hacer una erradicación de una zona y tengo que pasar a lo mejor por un sitio donde hay una construcción con yacimiento y lo tengo que hacer en cierto tiempo y lo puedo consultar a la comunidad, viendo un ejemplo muy concreto. Entonces eso me llamó la atención. Y que además no significa que todo lo vamos a someter a referéndum, porque es cierto que significa que no podría avanzar, ¿cierto? Sino que hay temas sensibles y delicados que siempre son los atolladeros. No sé si podrías elaborar un poco sobre eso. Interesante, para colocarlo en números, porque hay veces que tú escuchas decir la democracia directa es impracticable porque no le puedes estar preguntando todo a la gente todo el tiempo. Obviamente que no existe. En Suiza, en términos concretos, en Suiza se elige al Poder Ejecutivo, se elige a los miembros del Parlamento, trabajan igual como la gente en Chile, hay una agenda política y tienen que ponerse de acuerdo hasta que llegan a una decisión, una nueva ley, un cambio en la ley o una decisión de asignación de recursos, y es promulgado. Y lo que te hace la democracia directa es que te da el instrumento de si lo que está promulgado no está bueno, yo puedo someterlo a referendo para pararlo, para que no entre en vigor. Tengo que cumplir con ciertas condiciones, juntar un cierto número de firmas en un cierto tiempo. Si no las junto, significa que en realidad yo creía, pero la mayoría de la gente está de acuerdo, así que el acto va a entrar en vigor sin ser cuestionado. En cambio, que sí se vota, porque hay mucha gente que piensa, digamos, como yo, que esta cosa no está bien, ok, puede que llegue a un sí o un no, digamos. De todo lo que se procesa en la agenda política de Suiza, como en cualquier otro país, lo que votamos en Suiza es menos del 2%. El 98% entra en vigor exactamente igual como lo ha procesado la clase política. O sea, sin la democracia representativa no funciona, se complementan las dos. Y el 98% de todo lo que entra en vigor viene de la democracia representativa en un sentido tradicional. Pero el hecho de que exista la posibilidad de intervenir si es necesario, hace que la clase política trabaje de una manera diferente, porque no se arriesgan a trabajar y decidir cosas sabiendo que después tal vez con un no les paran todo el trabajo. Así que la magia es que basta tener el derecho a referendar y hay que referendar poco. No tiene que estar referendando. Aquí en Suiza votamos 4 veces al año, un total de 30 temas, de los cuales 10 son de nivel nacional, tal vez 10 son del nivel de la región, del cantón donde tú vives, y los otros 10 o menos, todavía de la comuna específica. Y como tú decías, pueden ser asignación de recursos, hacemos este puente o no, se agranda el puerto, ¿no? Cosas muy pragmáticas, o cosas de legislación, digamos. Por ejemplo, se ha votado, ¿quiere que voten los extranjeros? ¿Sí o no? ¿Quiere que el voto sea a los 16 años? ¿Sí o no? ¿Quiere que se cambie la edad de que se va en pensión? Son cosas de interés público que son muy similares, iguales a todos los otros países, solo que el proceso de llegar a la decisión final está siempre a cómo lo quiere la mayoría de la gente, no como lo quiere la clase política. Y evita que se impongan agendas ideológicas de uno u otro sector. Por ejemplo, dando un ejemplo concreto a nivel nacional acá, por ejemplo, pensiones, que está entrampado hace muchos años, y se podría eso solucionar con un referendo. Claro. Y el tema de leyes de aborto, digamos, en general, para uno u otro sector. Entonces también eso se les podría preguntar, que son temas sensibles y temas que muchas veces hay un atolladero, porque viene un sector quiere deshacerlo del otro, y así. Te quería llevar, Eduardo, a lo siguiente, ¿cómo se puede implementar? Y entiendo que hay etapas que se podría implementar en Chile, y partirme, tú mencionabas a nivel de lo más, digamos, más... Hay que hacerlo de abajo para arriba. Hay que hacerlo, hay que partir de las municipalidades. La proposición que yo hago es,
lo instala a nivel de las municipalidades, en el sentido que ya se puede hacer, la legislación que existe en Chile lo permite. El señor Lavín lo hacía en la municipalidad de Las Condes hace 30 años atrás. Egon Montesino lo usaba para asignar los recursos de inversión pública en su región hace también 15 años. Hay muchas experiencias, así que eso se puede llevar a cabo muy rápido. Y sin duda hay ya municipalidades, alcaldes que han sido elegidos ahora, que tal vez se atreverán y comienzan cuando quieren, digamos, no hay que obligar a nadie. Esa experiencia, todo el mundo va a aprender, digamos, la gente que le va a tocar ir a referendar, digamos, 2 o 3 veces al año, las autoridades de esas municipalidades, todos los actores aprenden un poco a ajustarse a esta nueva situación, pero hay un proceso de aprendizaje, Marcos, que es importante para todos los actores. Y como las cosas municipales no es tan ideológica, la gente, una cosa muy específica. Es legítimo que tenga una inclinación política tal vez de izquierda o derecha, pero te van a preguntar cosas tan concretas que justamente con tu ideología también puedes decir que sí o no. Eso, según yo, se va adelante por 5 años. Y las municipalidades que se sienten listas se van incorporando y los que todavía no, ok. Después de 5 años, lo extiende a temas de nivel regional, que ya toman un poco una otra dimensión, requieren más recursos, tienen implicaciones de otra manera. Pero cuando ya empiezas a votar temas regionales, los individuos, los que van diciendo sí o no a cada tema, ya llevan varias, al menos, digamos, 10, 15 votaciones en sus municipalidades. Así que la capacidad de anticipar argumentos pro y contra, de evaluar las implicancias, de decir que sí o que no, y hay un proceso de aprendizaje colectivo muy importante en los 12 millones de personas con derecho a voto, digamos, sus distintas. Y después de otros 5 años con temas municipalidades, se puede extender también a nivel nacional, a temas del nivel nacional. Así que justamente hay un proceso de ir implementándolo en forma progresiva de abajo para arriba. Sí, hay un tema que siempre se critica, ¿no? La gente no va a tener la capacidad de decidir, se necesita gente capacitada, y lo que conversamos es que aquí se produce un efecto de maduración, que es en la marcha, ¿cierto? Que los gringos dicen on the job, ¿cierto? Y que es cierto que va generando que la gente vaya necesariamente a informarse, porque va participando en esos temas. Y te interesa porque tu voto puede hacer la diferencia. Hoy te sientes, te digo, es la comparsa de un sistema que tiene su propia dinámica, ¿no? Entonces, justamente el hecho de que la gente se ha enajenado de sentirse comparsa hace que los políticos con los cuales tú no estás de acuerdo te obliguen, te quiten tu libertad de decidir si ejerces o no mi voto, tienes que ir a obligar. O sea, esa dinámica que me impongan cosas, es el monopolio de la partitocracia de 20 o 30 personas. Una cosa inconcebible, digamos. Okay. Pero pensando en la situación y solución para Chile, la experiencia de Suiza, aquí en Suiza se implementó en su forma actual en el 1890. El ciudadano medio, el 80% del ciudadano medio de Suiza de 1890 eran campesinos de montaña que vivían en condiciones muy precarias de subsistencia. Con suerte habían hecho sexta preparatoria o octavo, no tenían los niveles de información y comunicación que existen hoy, pero era gente con un sentido común individual y colectivo que se fue desarrollando justamente a partir de una nación pobre, sin recursos, sin acceso al mar. Toda esta riqueza que se ha ido acumulando es porque esta forma de que sea la gente que va decidiendo la orientación y movimientos de la nación, más que gobiernos ideológicos que cambian cada 4 años, le fue dando con el tiempo un nivel de credibilidad y estabilidad al Estado suizo que ninguna otra nación de democracia representativa en el mundo ha logrado obtener. Entonces el mensaje es, no hay que compararse con la Suiza de hoy, hay que compararse con la Suiza cuando empezó. Y el sentido común de los 12 millones de chilenos hoy, con derecho a voto, ciertamente que no es inferior al sentido común del ciudadano suizo del 1890. Lo importante es empezar, no de dónde se empieza. Tú no vas a educar a la gente que le haces clase, lo obligas a hacer un test para ver si es idóneo, ¿no? Es un derecho político. Y así como tiene el derecho a votar para elegir, tiene el derecho a referendar cada 3 meses. Y decir que sí, tiene el derecho a equivocarte, tiene el derecho a aprender. Y con el ejercicio de ir cada 3 meses sopesando argumentos, usando tu raciocinio para sopesar argumentos pro y contra de temas que pueden ser de salud, de infraestructura, de seguridad, de todo tipo de temas, así va educándose, digamos, a nivel individual, se va enriqueciendo esta capacidad de raciocinio para votar que sí o que no en forma cada vez más madura o más informada. Es el importante empezar. Y Chile está listo no ahora, podría haber hecho hace 30 años atrás, hace 50 años atrás. El sentido común colectivo está siempre ahí. Y el hecho de que parte donde está y si no
con el tiempo va a ser más alto, que se enriquece justamente. Parte del proceso es darle a la sociedad, al individuo de la sociedad, la posibilidad de enriquecer su capacidad cívica y llegar a acceder a la emancipación cívica coherente con el nivel de emancipación económica que ya ha recibido la sociedad chilena. Absolutamente. Para cerrar este bloque, y bueno, te vamos a tener que despedir porque entiendo que el tiempo es limitado en la radio, pero ¿tú cómo ves, y siempre se lo preguntamos a los invitados, cómo ves de aquí el futuro de Chile a 2050, digamos, habiendo implementado un sistema como el que estamos hablando ahora? Porque se dice que en 70 años recién podríamos alcanzar los niveles de un país en desarrollo, así como vamos. Sí. Veo dos escenarios, uno que es muy positivo y uno que es más bien pesimista. Sí se introduce la democracia directa, el derecho político a referendar ahora, en los próximos años. Chile tiene todas las condiciones, ya es el país más rico de Latinoamérica, de convertirse no solo en el sentido económico y financiero, sino que también en el sentido cívico en una estrella. Y la sociedad chilena darle esa capacidad de libertad y desarrollo cívica que le ha sido negado por 200 años. Así que a partir de la situación actual hay un potencial fantástico en el cual se puede capitalizar. Y se requiere muy poquito, no tienes que cambiar todo el sistema. Solo basta introducir el derecho a referendar y una vez que lo tiene, eso mismo va a ir cambiando las instituciones, las va ajustando, les va a dar más credibilidad y estabilidad, etc. El otro escenario es que si no se instala el derecho a referendar y se sigue con el 30 años más como los últimos 30 años, soy más bien pesimista, porque Chile ya se está yendo para atrás también económicamente, no es la estrella que fue, cada mes se aparecen noticias que no es el país más innovador, aquí, etc. Así que es un escenario en el cual no veo un buen futuro. Un buen prospecto. Bien. Hemos llegado al final del primer bloque. Te queremos agradecer muchísimo, Eduardo. Claro, gracias a ustedes. Y nos gustaría dejarte ahí para una segunda parte para ver los otros 2 o 3 componentes del modelo suizo, dentro de los cuales a mí me interesa mucho el tema de las autonomías financieras que tienen las regiones, municipalidades. Encantado. Estoy a disposición. Espero que nuestra conversación le haya sido útil e interesante a la gente que nos va a acompañar, que nos está acompañando. Y estoy a disposición cuando sea posible e interesante de poder continuar con nuestra conversación. Muchas gracias. Sin duda alguna. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa comercial y nos estamos viendo. Estamos de vuelta en Radio UCB, ¿cierto? El 103.5 FM y en programa Futuros Posibles 2050. Y hoy en día tenemos a nuestro siguiente invitado que está conmigo. Estamos en la hermosa ciudad de Puerto Montt. Él es Luis. Luis, ¿cuál es tu apellido? Sobraluz. Luis Sobraluz. No me la tenía tan digamos, tan claro el apellido, era que es más complicado. Pero él es ingeniero agrónomo, él es gerente de certificación de Control Union, que es una empresa de inspección y certificación, y él nos va a comentar un poco sobre lo que son las auditorías sociales, las inspecciones sociales, un poco él es especialista en lo que es todo lo que son servicios de auditorías sociales para empresas, que son certificaciones privadas, y vamos a hablar un poco de esos programas, de esos esquemas de certificación que están hoy en día llevándose a nivel internacional. Latinoamérica no es la excepción, Chile no es la excepción. Ninguno de los otros países del resto de Latinoamérica tampoco es la excepción, y por lo tanto vamos a hablar con Luis, ¿cierto?, que se ha especializado en este tema. ¿En qué consiste esto? Luis, mucho gusto de tenerte acá en Futuros Posibles 2050, que además es muy joven, Luis. Me gustaría saber un poco, primero que nada, cómo tú llegas a este tema de la certificación. Este es una industria. Sí, bueno, gracias por la invitación. Ya como mencionaste, soy ingeniero agrónomo de carrera. Inicialmente comencé trabajando en ese rubro, en producción de hortalizas. Bueno, y se me abrió la oportunidad de trabajar en Control Union en el 2016 en Perú. Desde ese entonces comencé a ver un amplio rango de certificaciones, empezando por certificación orgánica, luego pasé por buenas prácticas agrícolas, que tiene también un poco de índole social,
y luego de eso salté al tema de auditorías sociales y de sostenibilidad desde el 2018 más o menos, así que ya tengo unos cuantos 8 años de experiencia en este tema. Ese fue más o menos mi trayectoria en certificaciones. La verdad es que ha sido muy gratificante, muy interesante también porque al final, en muchos casos, no puedo decir el 100%, pero en muchos casos las empresas ven los beneficios que traen auditarse y certificarse en estos estándares que finalmente tienen buenos aspectos y buenos componentes tanto para sus trabajadores, así como los beneficios que ellos logran obtener comercialmente y también ante algunas revisiones legales incluso. Cuéntanos un poco cuáles son los programas de certificación hoy en día que están, que son importantes que lo tenga una empresa en el fondo. Que en el fondo, ¿por qué una auditoría social? ¿Por qué una certificación social? ¿Y por qué no hablamos de una sostenibilidad como tal? ¿Por qué nos enfocamos en lo social? De acuerdo, ok. Bueno, para empezar, comenzando siempre, una empresa usualmente busca este tipo de auditoría o certificaciones por un requerimiento comercial, actualmente, ¿ok? Pero dejando eso de lado, que es muy importante definitivamente, trae muchos beneficios auditarse por un ente tercero como nosotros en estos temas, porque lo que siempre le digo a los clientes que trabajan con nosotros es, no tomen esto como un requerimiento únicamente porque su cliente se lo pide, sino porque con los ojos de alguien que viene de fuera, que viene por primera vez su sistema, puede encontrar algunas fallas que incluso les sirvan a preverlas ante una fiscalización por el ente laboral. Exactamente. Además de ello, porque puede generar un mejor ambiente de trabajo en la empresa. Esto puede asegurar en muchas ocasiones la fidelización de los trabajadores, sobre todo en rumbos con alta rotación, como es el tema agrícola. Y además de que al fidelizar al trabajador, pues obtienes trabajadores con más especialización, con la inversión que uno hace en ellos, que se mantienen por más tiempo, ergo mejor calidad del trabajo, mejor satisfacción, mayor productividad. Entonces, además de los beneficios comerciales, pues también tenemos, este tipo de auditorías trae beneficios a la organización. Hay un tema a mí me llama la atención, hay una auditoría que es la agricultura, y en la agricultura sucede que se tiende a controlar mucho más lo social, porque por la forma en que trabaja, la dinámica que tiene el sector, mucha gente queda sin trabajo, pero un tema de temporalidad, 3, 4, a veces más meses, digamos, y se controla mucho el cumplimiento de sus contratos, de esas faenas temporales. Entonces la agricultura se ha pasado, ¿cierto? Y es importante para el sector agrícola, que ya hoy día se han creado ciertas empresas, digamos, que antiguamente la estructura que existía, como tú bien la sabes, en Latinoamérica, era más bien de un tipo hacienda, entonces no estaba profesionalizada, no estaba modernizada. Y eso cambia, obviamente, después de los años 60 del siglo pasado, cuando ocurren reformas agrarias en diferentes lugares de Latinoamérica, digamos. Entonces, bueno, hay una enmienda Kennedy ahí famosa que habla de dónde viene todo este proceso, digamos. Y hoy en día la mayoría son empresas muy eficientes, a mí me ha tocado verlas también, y son empresas muy eficientes y que es importante que puedan demostrar el cumplimiento de sus programas, digamos, de sus leyes laborales. Y ahí me voy inmediatamente a la otra parte, digamos, de la pregunta que me adelanto, pero está súper interesante la conversación. ¿Por qué certificarse? ¿Por qué no basta cumplir con las leyes laborales? ¿Por qué nos podrías ahondar un poco en eso? Claro, sí, genial. Bueno, partiendo justo del ejemplo que acabas de poner de la temporalidad de los trabajadores en la agricultura, es muy difícil. Bueno, he tenido casos de empresas en Perú, por ejemplo, que tienen muchos productos o más de 1 o 2 productos en sus fincas, en sus fundos, y eso permite mantener trabajadores, pero no es la realidad de de todas las empresas. Entonces, tienes un producto que te dura la cosecha 2, 3 meses, se acabó y el trabajador tiene que ir a otro lado. Bueno, cuando las empresas cumplen no solo con la ley local, sino también con los beneficios que solicita, que requiere, y más que beneficios, estándares mínimos que requieren estas certificaciones sociales, pues he encontrado muchos casos que hay trabajadores que me indican, sí, yo vengo acá siempre todos los años, se acaba la cosecha, pero regreso. Ay, ¿por qué lo haces? ¿Por qué no te quedas en otro lado? Bueno, no necesariamente me están pagando más
pero tengo condiciones de trabajo más gratificantes en este sitio. Entonces, si bien puedo llegar a un puesto de trabajo más cercano a mi casa, prefiero venir acá porque me tratan bien, porque cumplen con ciertas horas de trabajo, porque me reconocen estas horas extras o estos términos de contrato que en algún otro lugar no lo tengo. ¿Okay? Entonces, un beneficio por ahí es fidelización del trabajador y aseguramiento de un poco de la mano de obra en condiciones de trabajo muy beneficiosas para el trabajador. ¿Okay? Y ahora, ¿y por qué estos estándares o normas sociales y no necesariamente la ley local? Porque como tú bien mencionaste hace un rato, en Latinoamérica tenemos complicaciones con esto, ¿no? Por ejemplo, hace tiempo que auditaba en República Dominicana, Ajá. ya no voy hace unos años, pero la ley ahí permitía que los trabajadores agrícolas trabajen hasta 60 horas sin contar horas extras, o sea, horas regulares eran hasta 60 y con el pago normal. Estos estándares ya permiten, como beneficio al trabajador, no más de 48 horas. Y en el caso específico de este país, que era es un poco complicado, por decirlo menos, trabajadores de otros rubros trabajan máximo 44 horas como es actualmente acá. ¿Okay? Entonces, por ahí hay un beneficio adicional al trabajador que se va a ver compensado no solamente con la fidelización del trabajador, sino también con su salud, porque trabajar 60 horas no es nada saludable de forma regular. Y en el caso de Chile, que estoy teniendo un poco de experiencia, ya que he hecho unas cuantas auditorías acá, por ejemplo, me lleva a pensar más en el sistema de gestión de la salud y seguridad. Veo la ley actualmente de Chile en eso y no es tan completa como lo solicitan estos estándares sociales. Entonces, eso no quiere decir que necesariamente estén sucediendo accidentes o accidentes muy graves en el país, en estas empresas, pero cuando no tienes un buen sistema de gestión y la ley no te lo solicita, que entiendo lo va a comenzar a hacer a partir del próximo año, pero actualmente no lo hace, pues el riesgo de que sucedan los accidentes, tanto en cantidad como en tipo, en severidad del accidente, aumentan. Va a comenzar como una ISO 45001, que es una norma de seguridad. Ah, lo van a comenzar. Sí, mira, van a eso mejorar. No lo sabía, en el decreto 44, si no me equivoco, la vigencia es a partir de febrero. Wow. Eso va a ser una tremenda. Sí. Así que ya saben, empresas, implementen un sistema de salud y seguridad ocupacional con control libre. Sí, definitivamente. Sí. O sea, auditoría, porque está un servicio de auditoría. Sí, ahí esto, de verdad que esos beneficios traen estos estándares sociales, ¿no? Nuevamente, no solamente porque te lo pide tu cliente y quieres asegurar la venta, sino también porque generas un mejor ambiente de trabajo. Y la imagen corporativa. Totalmente. Yo te voy a agregar algo más, Luis. Yo lo sé, porque yo estudié un poco el tema porque se certifican las empresas. Y en el fondo lo que hacen, y por qué son también recibidas por la autoridad, y es porque por un motivo muy sencillo, que pasa que lo que hace la capacidad de fiscalización que tiene el Estado en general es muy baja, y eso en todo el mundo, no es solamente en países más desarrollados, eso es en todo el mundo. Entonces, formas de fiscalización inteligentes son a través de cumplir ciertos estándares. Puede que a lo mejor la ley sea muy buena, muy en términos de diseño, lo que contiene, pero la capacidad de fiscalizar, de que se cumpla en terreno con inspectores, es baja, tiende a ser baja. Entonces, lo que hacen estos estándares de certificación, sobre todo, por ejemplo, en el caso social, es que apuntan a garantizar el cumplimiento legal, que no siempre se da, sobre todo las pequeñas y medianas empresas que tienen las peores tasas de cumplimiento legal, ¿ya? Pero no porque ellos quieran, digamos, sino muchas veces por desconocimiento o porque no tienen los recursos, a veces, por ejemplo, una cosa tan sencilla como darle elementos de protección personal de una calidad más o menos buena, por ejemplo. Yo te quería llevar a otro tema. Voy a comentar, hay dos estándares que seguramente tú los conoces, también yo los conozco, que es un estándar para salmones, el ASC y el de Rainforest Alliance. También es FSC, que es un estándar forestal, ¿ya? Y el Rainforest Alliance de agricultura. Ellos tienen un fuerte componente social, de hecho tienen unos módulos sociales. ¿Me podrías hablar un poco cómo son las entrevistas que se le hacen a los trabajadores en esos estándares? Y por qué son bastantes, no son pocas. Sí. Bueno,
iniciando por la importancia de por qué estos estándares han puesto la parte social en toda su norma, en su esquema, en ASC me parece a mí que es sobre todo por la criticidad o el nivel de riesgo que existen para los trabajadores en esa industria, ¿no? O sea, trabajar en el mar no es fácil, no es sencillo y definitivamente hay muchos riesgos a su integridad. Entonces, es muy importante para estos esquemas asegurar que el producto que sale a nombre de ellos no solamente cumpla con estándares ambientales o de inocuidad o de integridad del producto mismo, sino que las fincas, los sitios donde se están produciendo esto, asegura que los trabajadores están bien cuidados, están remunerados mínimamente con lo que requiere la ley, ¿no? Y en el caso de Rainforest, pues Rainforest se aplica mucho para producción agrícola de ciertos productos que tienen en zonas muy alejadas, ¿no? Como el café, el cacao, las hierbas, como el té, se producen en zonas muy recónditas de los países y ahí hay no solamente riesgos laborales, porque el riesgo en verdad en la agricultura baja a diferencia de la parte marina, sino también de riesgos de uso de trabajo infantil. Es lo que sí se encuentra, no mucho voy a decir, pero aún se encuentra trabajo infantil en la producción de estos cultivos. ¿Ok? Entonces, para estos estándares es muy importante que esto se esté cubriendo. Ahora, yendo a las entrevistas con respecto a tu pregunta, pues muchas veces los trabajadores son bien abiertos a recibir este tipo de entrevistas. Les gusta, te agradecen bastantes, gracias por venir. Y en el 90% más de los sitios donde nosotros vamos, las condiciones son las adecuadas porque implementan lo que dice el esquema. Y los trabajadores dicen, estamos bien, pero igual es bueno que ustedes vengan porque eso permite que la empresa esté atenta a cumplir con esto. Exacto. No estamos mal, estamos bien, nos están pagando adecuadamente, nos están dando muchos beneficios, nos tratan bien, pero es muy bueno que vengan para eso. Entonces, son abiertos, se siente la honestidad en sus respuestas y el agradecimiento que tienen con la empresa cuando estos son bien tratados, ¿no? Para cualquier caso, en verdad, para Rainforest o para SC, cuando sí sucede algo malo, me ha pasado sobre todo en Perú, y creo que es similar acá en Chile, porque en esa parte la cultura es similar. Cuando algo pasa, el trabajador, si es que no puede irse y necesita quedarse, igual lo menciona, lo habla. Y cuando llega un auditor de tercera parte, pues se sincera y le dice, está pasando esto, y me gustaría que tomen medidas, porque nosotros igual no podemos garantizar que se vayan a tomar medidas, más sí comunicárselos a la gerencia, que a veces desconoce de estos temas, otras veces no, pero que ellos sí logren tomar medidas. Y me ha sucedido que yo he llegado a una auditoría después de otro auditor para verificar que se han tomado las medidas. En mi muestra de trabajadores encontré a un trabajador que fue entrevistado por mi compañero y dijo, me agradezco mucho que hayan venido, que la empresa haya pasado por este proceso, porque se les había pasado cambiar mi estatus de trabajador temporal a trabajador permanente. Y el auditor que vino se dio cuenta. Entonces, yo sigo igual con el mismo tipo de trabajo, pero ya estoy un poco más tranquilo porque lo que correspondía era este cambio de estatus y ahora ya tengo mayor estabilidad. O sea, no fue algo grave, fue algo sencillo de cambiar, se cambió ahí, pero el trabajador ya está más contento con respecto a su estatus, tiene trabajo asegurado y no va a disminuir eso en su producción. Estamos en Futuros Posibles 2050 en UCB Radio 103.5 y te quiero llevar, Luis, estamos con Luis Surranus, no sé cómo funda ahí el apellido, un poco complejo para nosotros, pero por eso que ahí pido disculpas del error. Hay un tema que es re importante en estas certificaciones sociales y es el tema del salario digno, ahí, que es mayor al salario mínimo de los países y en el caso de Chile anda por 730 o 780, por ahí. Bueno, y hay un plan que establece que y esto es de interés para los trabajadores, digamos, que la empresa debería tener todos o la mayoría de ellos, digamos, en un plazo de tiempo razonable, con estos salarios dignos, que en el fondo cubre transporte, alimentación, vivienda,
etcétera. ¿Podrías un poco elaborar con eso? ¿Cómo es la experiencia en las empresas con eso? ¿Cómo Ok. lo reciben? ¿Ya? Siendo sinceros, en las auditorías que me ha tocado en salmoneras, Ujú, no he ido necesariamente por ASC, por otro, pero hay mucha competencia porque el personal se quede, ¿no? ujú. Entonces, implementar esto, así como el salario digno, está permitiendo que el personal se mantenga fiel a ciertas. Es como una política de retención de personal, en el fondo. Exactamente. Ese es el beneficio que está trayendo implementar esto. Pero, ¿qué es lo que? Bueno, para empezar, definamos el salario digno antes de adelantarnos más. Ujú, Es un salario que te permita a ti ujú, como trabajador poder mantener dignamente a ti y ujú. a tu familia, que usualmente es de 4 personas. Claro. Pareja de 2 y 2 hijos o hasta 3, ¿no? Pero depende de cómo lo vea Ujú, cada ujú, legislación. Pero en general, un núcleo familiar de 4, ¿ok? Entonces, eso es el salario digno. El monto, tal cual tú mencionas, va entre 730, 780. No solo es a nivel de país, también varía por ujú, región, porque el costo varía dentro de un país, el costo de vida. Eh, bueno, y como yo lo estoy viendo ahorita, como lo están implementando las empresas, pues no ujú. se les está complicando, al menos las salmoneras donde he estado, lo están logrando, están haciendo su análisis de salario digno o salario justo, y los trabajadores están recibiendo ese monto, ¿no? El análisis no solo incluye lo que reciben en especia, perdón, en dinero, sino también lo que pueden recibir en especia, porque no es lo mismo traer tu comida al sitio de Claro, trabajo a que ya te lo den, claro. ya haya un ahorro. No Ujú, es lo mismo que de tu salario salga el transporte de tu casa, la locomoción de tu casa hasta el punto de trabajo, a que la empresa te lo dé. Todo esto lo pueden contar las empresas ujú, dentro de su ujú, análisis en beneficio del trabajador. ¿Ok? Y con eso llegar a un monto ujú. adicional adecuado con respecto a dinero y los beneficios que tiene el trabajador. Pues hasta ahora no he encontrado resistencia a donde he ido, no me ha tocado aún acá en Chile Ujú. una empresa que no esté cumpliendo, y tal vez es por el nivel de tecnicidad que tiene el trabajador o la competencia por los trabajadores de empresa a empresa, ¿no? Pero aún así no encuentro resistencia, encuentro que lo están pudiendo cubrir y los trabajadores están realmente satisfechos con lo que están recibiendo. Hay un tema, cierto, que es interesante, que es la experiencia que tienen las empresas con los sistemas de certificación, con los Okay. programas de certificación. Y ahí yo te quería llevar en el fondo cómo reciben en general la certificación las empresas después de un tiempo. Mm, Eh, Mucho es por requerimiento de mercado, o sí. sea, hay un tema que le piden sus clientes, que generalmente son clientes internacionales, Mm, eh, para que estén certificados, por ejemplo, el tema de salmón, con SC, el tema de la certificación agrícola, ¿ya? Con Global Gap, que lo pide mucho Europa, ¿cierto? Hay algunos, incluso en China entiendo que están empezando a pedir a ciertas certificaciones, probablemente. ¿sí? Y, y el caso en general de ciertos de los mercados asiáticos, ¿ah? Mm, Que están obviamente exigiendo cada vez más que tengamos esta certificación, y la verdad que este tema surge haciendo un contexto histórico, sobre todo hace 20 años empieza esta industria a cobrar mucha fuerza. Primero parto mucho con el tema de las certificaciones ISO y todo. ¿Cómo ha sido la experiencia con los años de esto? ¿Cómo tú ves la evolución? Y sobre todo, ¿cómo piensas que se podrían venir nuevos desarrollos? O sea, comentaste tú que se iban a empezar a exigir los sistemas de salud y seguridad ocupacional, ujú, obligatorio, mm, que puede ser a través de la 45.001 u otro sistema. Hace tiempo atrás, cuando yo estaba empezando en este tema, digamos, a meterme a estudiarlo, estaba la NOSA, que era una norma sudafricana que era de seguridad, la NOSA 7 estrellas, que tú te certificabas como nivel igual que con los distintos riesgos de seguridad. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo va ese tema? Bueno, empresas que ya tienen un largo historial en certificaciones, pues siempre siento que están acostumbradas a eso. Mucho depende también del Ujú. personal que está a cargo, Ajá. porque hay gente que no le gusta que le digan que las cosas estén mal, pero en muchas ocasiones y casi siempre agradecen que encuentres algo que está fallando porque lo van a resolver. Y cuando es un sistema muy, muy bien Ujú. implementado, pues las cosas que encuentras, sí las encuentras, pero no son cosas graves, son cosas sencillas Ujú. que no afectan la eficacia de tu sistema, y que más bien al tú mencionárselo, sí te lo van a agradecer porque es cierto, no me he dado Ujú. cuenta de eso, pues voy a tomar la medida para que no vuelva a suceder. Es un poco más complicado con las empresas que recién están iniciando. Con Ujú. ellas es un poquito más complicado porque
A veces la auditoría se alarga un poco porque recién están conociendo el esquema, no están tan acostumbrados a recibir una auditoría. Muchas veces hay gerentes que no les gusta que les digan que las cosas no están yendo bien. Pero esto cambia a medida que pasa el tiempo. A medida que pasa el tiempo entienden que no solamente es un requerimiento del cliente, sino también ven los beneficios que traen a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, mencionaste que es complicado para las empresas pequeñas. Pues sí, pues muchas empresas pequeñas no tienen un buen sistema de contabilidad. Estos estándares, no solo los sociales, sino los que van acompañados con los sociales, pues les exigen mantener un buen sistema de contabilidad para que se demuestre que están pagando bien al trabajador, que están haciendo bien sus compras. Bueno, y eso les permite también a ellos mantener registros de sus gastos, ¿no? Entonces, hay una recepción de todo tipo, pero en general es muy buena a lo largo del tiempo con respecto a la implementación de estos estándares. Para clarificar un poco a los auditores quienes nos están escuchando, ¿qué consiste un programa de certificación? Básicamente es una evaluación de tercera parte por un externo a una empresa acerca de cómo está cumpliendo sus buenas prácticas en materia de medio ambiente, en materia de seguridad y salud ocupacional, en materia de laboral con sus trabajadores, ¿cierto? Y también se incluye en materia de temas de calidad y de inocuidad alimentaria, ¿ya? Entiendo que tú trabajas también en el sistema de Food Defense. En el fondo, verificas que no solamente se cumplan la legislación de cada país en términos de inocuidad alimentaria, digamos, de que no dañe el alimento al consumidor, sino que después, digamos, de verificar que cumpla, se le otorga un certificado o mantiene un certificado, que usted tiene un certificado, y eso además le sirve para un cliente internacional que quiere comprar, por ejemplo, un alimento, por ejemplo, procesado, digamos, que podría ser una caja de leche o una caja de cereza, que lo compran en China, por ejemplo. ¿Podrías comentar un poco tu experiencia con ello? Sí, bueno, mi experiencia va en Global Gap, que cubre, como bien dices, inocuidad, salud y seguridad y medio ambiente. Y medio ambiente. Sí, y esto tiene una adenda a la norma que se llama GRASP, que a pesar que suena como el GRASP, va para temas laborales, que es complementario a la norma base. Pues con respecto a inocuidad, a las empresas que me ha tocado ir, pues sí lo tienen muy bien implementado, no es tan difícil, es simplemente respetar las normas de higiene, básicamente, y las manejo integrado de plagas, que es lo más crítico con respecto al uso de pesticidas. Me ha tocado alguna vez sí encontrar situaciones no tan buenas, pero eran empresas que recién estaban iniciando y no tenían una cultura de inocuidad, ¿no? E incluso los mismos gerentes no estaban tan interiorizados. Sí, exactamente. Es que una cosa importante, ¿eh? Porque les cambia el chip con el tiempo que se van pasando otros años de auditoría de mantenimiento, les cambia mucho el chip. Pero, por favor, continúa. No te preocupes. Sí, o sea, hay veces en las que estás en la planta viendo cómo están empacando la fruta y llega un cargo superior y se mete de frente sin ningún tipo de protección, sin lavarse las manos, y le tienes que dejar la no conformidad porque no lo están haciendo. Claro, exactamente. Sí. Inicialmente les afecta, no lo pueden entender, que esto siempre ha sido así, pero a la larga van entendiéndolo y van viendo la importancia. Y creo que es muy importante resaltar porque hace unos meses me parece que han tenido un brote de alguna bacteria acá en Santiago. Sí, hubo, no me acuerdo si era salmonela o enterobacteria, no me acuerdo. Creo que era salmonela. Salmonela, sí, es la clásica de los huevos, de hecho, cuando están mal. Bueno. Claro, creo que en este caso no fue huevos, pero es usual en los huevos por la contaminación externa. Sí, entonces eso involucra un gran gasto a la empresa. Un gran gasto porque no solamente tienes que resarcir a tus clientes afectados, sino que tienes que recuperar todo el lote que ha sido contaminado de vuelta. Y no sirve nada, digamos. Exactamente. Y lo tienes o quemar o ver qué hacer con él, pero es un gasto definitivamente, y además de la reputación hacia ti como empresa. No es solamente el daño causado, es que, que la clientela luego vuelva a confiar en tu producto. Entonces es muy importante esto, no solamente obtener la certificación, sino mantener con esos procedimientos y con estas costumbres de higiene y de buenas prácticas dentro de la organización. Perfecto. Para terminar, nos queda creo que 1 minuto y medio, creo. Así es la radio, así son los medios de comunicación. ¿Nos podrías comentar qué es lo que está haciendo Control Union y qué es lo que está ofreciendo como servicios de auditoría, de inspección para los estándares sociales o en general de sostenibilidad? Sí, claro, gracias por la pregunta.
Bueno, nosotros ahora estamos ofreciendo la auditoría SMETA, ¿okay? Que es una auditoría que se aplica en cualquier industria, así que no importa qué es lo que produces, qué es lo que estás haciendo, o aún si no produces nada, si no son servicios, aplica para eso, y de por sí tenerla te da un valor agregado como empresa frente a tu clientela. Para rubros más específicos, bueno, Global Gap con su Adenda Gras en el caso de agricultura, ASC con la parte social en el caso de producción de salmones, como bien mencionaste, Rainforest para producción de ciertos productos que ahora también aplica para hortalizas y frutas, que es no solamente social, sino sostenibilidad. Y no solamente nosotros hacemos la auditoría y vemos si es que cumple o no el productor con los requisitos del estándar para que se le dé el certificado, sino que hay un acompañamiento antes, durante y después de este proceso. ¿Okay? Tenemos un equipo comercial que puede resolver cualquier duda del cliente. Como ente certificador, nosotros no podemos dar asesorías ni consultorías, pero sí tenemos empresas del equipo que nos permiten incluso dar ese servicio si lo requiriese, pero que no es Control Union, obviamente, porque nosotros no podemos hacerlo. Y post-auditoría, cuando resulten dudas, también podemos hacer el seguimiento con el cliente por si tiene algún nuevo requerimiento de su cliente, o si es que tiene por ahí alguna duda de cómo mejorar el sistema, lo podemos ver, siempre podemos. Por ejemplo, el día de hoy tenemos un evento de parte de Control Union, no solamente con los colaboradores, sino también con nuestros clientes, para ver cómo les está yendo, para ver qué es lo que quisieran que mejoremos, para ver a dónde apuntamos, ¿no? Es un evento hoy en la noche que ya ha sido comunicado con nuestros clientes y nuestros colaboradores, y eso trata de mostrar que siempre estamos cerca a quienes les damos nuestros servicios. A las partes interesadas de Control Union. Muy bien, hemos llegado al final de Futuros Posibles 2050. Como cada semana, estamos con ustedes, ¿cierto? En la ciencia, tecnología, sostenibilidad, innovación, emprendimiento y productividad. Así que me despido de ustedes y esperamos ya la otra semana contar con nuestro amigo Octavio, ahí que le deseamos éxito en su regreso. Un abrazo y nos estamos viendo nuevamente en Futuros Posibles 2050, la próxima semana. ¿Te imaginas cómo será Chile y la región de Valparaíso en las próximas décadas? ¿Qué avances en ciencia e innovación tendremos? ¿Existirán? ¿Cómo será la productividad, los productos y emprendimientos? ¿Cómo se manejarán los conceptos de sustentabilidad y desarrollo? Nosotros te ayudaremos a visualizar esos escenarios. Esto fue Futuros Posibles 2050 por UCD Radio.